Hola amigos, bienvenidos a su canal Ingrid Gabarrete Blog. En esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de la vida de Jonás. ¿Por qué acerca de la vida de Jonás? Porque muchas veces nosotros como seres humanos venimos y actuamos como Jonás. Y usted va a decir, Ingrid, ¿pero cómo? Bueno, déjeme en un minuto y le comento. Quédese conmigo hasta el final del video. Bueno, hablemos de Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Jonás era una persona a la cual Dios había puesto sus ojos. Jonás era a alguien que Dios hablaba con él de una manera directa. Era un profeta. Un profeta de aquellos tiempos no solo era profeta por decir que era profeta o porque las personas se autodominaban profeta. No, era una persona que cada cosa que Dios hablaba y la decía se cumplía. En estos tiempos es bastante difícil porque ahora todo el mundo quiere ser profeta y cuando Dios usa a alguien en profecía, entonces se determina que somos profetas. Y realmente en el antiguo tiempo las señales de los profetas y los profetas eran tan respetuosos y tan poderosa la palabra que Dios daba a través de ellos que no había manera irrefutable, no había algo que se moviera. Si un profeta decía mañana no va a llover, no llovía porque era una palabra venida de la misma boca de Dios. Pero si regresamos a la vida de Jonás, Jonás es un hombre que Dios lo escogió para dar un mensaje. Dios lo escogió para ir a salvar un pueblo. ¿Y cuál es el problema con Jonás? Cuando Dios le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive y les digas de que si no se arrepienten van a morir. Y Jonás dice, pero ¿por qué yo tengo que ir a Nínive? Yo no quiero ir tan lejos. Mándame a otro lado, mándame a otro lado, mándame a Tarsis, me quiero ir a Tarsis. Yo no quiero ir a Nínive, no, yo quiero ir a Tarsis. Muchas veces pasa con nosotros. Dios dice, yo quiero que tú hagas esto, pero resulta que nosotros hacemos todo lo contrario. Dios nos manda a la derecha, nos vamos a la izquierda. Dios nos manda para enfrente y nos vamos para atrás. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios, porque creemos que la voluntad de nosotros es mejor que la de Dios. Yo no sé si solo a usted le pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces. A mí me pasó una experiencia similar a la de Jonás. Me pasó una experiencia similar a la de Jonás. Una experiencia en la cual yo tenía que ir hacia adelante y me fui para atrás. Y me va a decir, Ingrid, ¿cómo pasó eso? Luego les comentaré a medida que lo desarrollemos. Jonás creía que esa gente no era digna de poder ser salva. O sea, Jonás dice en la palabra de Dios que Jonás decía, ¿por qué tengo que ir a hacer eso? Ellos no se lo merecen. O sea, Jonás en ese momento vino y se sentó en la silla de Dios y dijo, es que a mí no me place que ellos se salven. Dios le está diciendo, no, ve con ellos, yo los quiero salvar. Y Jonás dice, no, ellos no merecen, ellos no deben hacer eso. Entonces yo me voy a sentar acá y yo decido que ellos no se quieren salvar. Y qué cosa más tremenda lo que Jonás hizo en ese momento. ¿Y no le ha pasado a usted lo mismo? ¿No ha pasado que a nosotros tal vez Dios dice, ve a decir esta palabra, háblale a esta persona de mí, ora por esta persona? Y usted dice, no, ¿para qué? Ni me va a escuchar. ¿Y para qué? Si no va a entender. ¿Y para qué? Es católica. ¿Y para qué? Es de otra religión. ¿Y para qué? Estamos haciendo lo mismo que Jonás. Y muchas veces no es que Dios está mandándote a orar por alguien, o interceder por alguien, o ayunar por alguien, o hablarle a esa persona de Él. A veces Dios te está direccionando tu vida hacia un lugar y tú no quieres hacer lo que Dios quiere porque tú piensas que, como dije anteriormente, que lo que tú haces y lo que tú crees es mejor de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Me pasó como les comenté, me pasó. En este caso, Dios dirigía a Jonás a cierto lugar, a cierta provincia, a cierta región, que era Nínive. Pero vino él y dijo, no, yo no quiero, me voy para Tarsis, porque Tarsis para mí creo que es mejor que Nínive. Y quiero mejor irme para Tarsis, porque yo no creo que esa gente sea tan valiosa para poder yo ir hasta allá. Y qué tremendo es que la palabra del Señor, leyendo todo el capítulo, todo el libro, el capítulo 1, 2, 3 y 4, todo el libro, de Jonás, dice la palabra que él vino y compró un boleto para Tarsis.
Y dice, y huyó de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos huido de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nosotros queremos escondernos porque creemos que no debemos hacer las cosas como Dios quiere? Porque pensamos que no viene de Dios. O es que cuando Dios nos dice algo decimos, eso no viene de Dios. Pero cuando es una bendición la aceptamos. Y Tarsis vino y vino Jonás y dijo, Tarsis es mejor. Tarsis es mejor, así es que yo compro mi boleto y me voy para Tarsis. Y dice en el capítulo 1, verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, no que la nuestra, y cometemos un pecado y hacemos cosas que sabemos que no le agradan a Dios, huimos de él. No queremos acercarnos a alguien que sea espiritual porque no queremos que nos hablen de eso porque, ay, no quiero, ahorita no. O no queremos también y tan siquiera orar porque sentimos que no somos dignos y sentimos que no queremos escuchar a Dios. Queremos estar lejos. No leemos la Biblia porque creemos que al abrir la Biblia va a venir el juicio y no queremos saber el juicio. Entonces venimos y nos alejamos completamente de todo lo que tiene que ver con Dios, de todo lo que me lleva a encontrarme con Dios, porque sé que Dios me va a confrontar y eso me va a doler. Entonces, cuando viene él y se sube a ese bote, a esa nave, yendo para Jope. Viene y en medio camino dice la palabra del Señor que esa nave se movía al punto que parecía que se iba a destrabar. Eran los vientos tan fuertes, el agua era el mar estaba tan bravo que parecía que no podían caminar para ningún lado. Prácticamente Dios vino y quiso detener esa nave porque sabía que él no iba a permitir que Jonás fuera a Tarsis porque él lo había mandado a Nínive. Y fíjese cómo es. Viene a un Jonás y sabe que está mal y las personas que no conocen a Dios, las personas que ni tan siquiera saben algo acerca de Dios, se sienten preocupados porque empiezan a ver todo el movimiento, todo ese mar embravecido, todos esos vientos y se preocupan y dicen y a orar a otros dioses. Pero cuando empiezan a ver de que eso ni con orando a otros dioses se calmaba, empiezan a decir, vamos a ver de quién es la culpa. Y dice la palabra que echaron la suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Y dice que él estaba durmiendo y dice que se levantaron y le dijeron, hey, ¿qué pasa? Por tu culpa estamos pereciendo. Y dice que Jonás le dijo, tírenme al mar, que yo sé que ando huyendo de Dios y por eso está pasando todo eso. Él sabía lo que hacía, pero si él sabía lo que hacía, ¿por qué no se regresó para irse para Nínive? Él no quería hacerlo. Su voluntad de él quería estar lejos de Dios. A veces nosotros oramos como familia, como madres. Es que mi hijo. Pero mientras su hijo, su esposo, usted o su mamá o su papá no quieran de verdad acercarse a Dios, por mucho que usted quiera hacerlo, por mucho que usted quiera cambiarle el chip y ponerle otro, solamente Dios puede hacer el trabajo en él. Usted no lo va a poder hacer. Solo el Espíritu Santo puede cambiar y hacer sentir a esa persona la necesidad de él para que se convierta. Solamente él. Y continuando con la historia de Jonás, dice la palabra que vinieron ellos y desesperados decían, Señor, ¿pero qué hacemos? No queremos tirar a este hombre y que sea comido por los tiburones. No queremos tener esa sangre en nuestro interior. No queremos ser culpables de esa sangre. Pero sintieron la paz y él dijo, tírenme al mar. Y en el momento que Jonás fue tirado y lanzado al mar, las aguas se calmaron. Ellos pudieron seguir su viaje. ¿Y qué pasó con Jonás? Claro, Dios no permitió que nadie se lo comiera, porque el propósito de Dios no es matarte a ti, ni matarme a mí, ni fue matar a Jonás. El propósito de Dios es llevarnos hasta el lugar donde Él tiene preparado para nosotros. Es encaminarnos hacia ese lugar. No importa si sea duro, no importa si sea difícil, Dios quiere encaminarnos y llevarnos a cumplir el propósito, aún en contra de nuestra voluntad. Porque Dios, en contra de la voluntad de Jonás, hizo que pasara esto. Me ha pasado a mí muchas veces. Yo lo he comentado en los en vivos que tengo en Facebook.
Me pueden buscar igual por Ingrid Gabarreta en Facebook. Tengo muchos videos ahí. Y allí, en esos videos, yo he comentado que cuando yo quiero agarrar un trabajo, que cuando yo quiero hacer algo que en contra de la voluntad de lo que Dios me ha mandado a hacer, resulta que yo no puedo caminar, resulta que me enfermo, resulta que esto y resulta que lo otro. La misma manera con Jonás. Dice que Jonás estuvo 3 días en la incomodidad dentro de la panza del pez, con los olores, con todo ese movimiento estomacal que tenía el pez, o digamos el tiburón, y sin poder salir de ahí, porque no estaba en las manos de Jonás poder abrirle la boca al pez y poder salir, porque si salía se ahogaba. Fíjese qué interesante y qué bonito. Y esto me recuerda mucho una situación que yo tuve. Que aunque Jonás hubiese querido salir de la boca del pez, del estómago del pez, no hubiese podido porque se hubiera muerto. Tenía que ser Dios el que lo sacara de ahí con una lección por dentro. Hay cosas en nuestra vida en las cuales Dios nos aquieta, nos sostiene, nos detiene. Y a veces eso puede ser una enfermedad, eso puede ser una situación económica, eso puede ser una situación muy difícil, algo en el cual nosotros no podamos tener el poder para poder salir de esa situación y dependamos 100% de Dios. Hay situaciones en las que usted está o las que nosotros nos metemos que solamente la mano de Dios nos puede sacar. Solamente la mano de Dios nos puede sacar. Y eso me trae memoria a mí el tiempo que yo estuve detenida en una detención por 6 meses y que yo llorara, brincara y pataleara. No podía salir de ahí, no podía salir de ahí. Yo tenía que esperar que Dios obrara para poder salir de ahí. La misma manera que pasó con Jonás. Y dice después que él le oró a Dios y le dijo, bueno, yo sé que cometí un error, pero ayúdame, sé que no me vas a dejar acá. Y dice, sé que me echaste en la mar. Y dice que tus olas pasaron sobre mí, fui desechado ante tus ojos. Pero sé, dice Jonás, que miraré tu rostro, pero sé que tendrás misericordia, pero sé que tú no eres malo. Él sabía que Dios no era malo y sabía que Dios lo amaba a él. Viene Dios y le ordena, oiga bien, el poder de Dios que tiene él y nosotros lo hacemos tan pequeño. Dice, y ordenó Dios al pez que vomitara a Jonás. O sea, el pez sabía el momento exacto, en la distancia exacta que iba a vomitar a Jonás para que cayera al momento y al lugar donde iba. Y dice la palabra que aún así renegando, Jonás se fue para Nínive y empezó a predicar. Y la gente que él empezó a predicar se empezó a convertir. Y incluso los animales hicieron ayuno y empezaron a ayunar desde el rey hasta los animales. Y dice que se fueron convertidos y esa ciudad se salvó. Pero ¿sabe por qué esa ciudad se salvó? Porque tenían un corazón dispuesto, un corazón bonito, un corazón con necesidad de Dios y quisieron aceptar a Dios en su corazón. Jonás, a pesar que predicó, estaba enojado, quería hasta morirse, hasta entró en depresión, después de salvar tanta gente, hasta entró en depresión y quería morirse. Y entonces Dios se molesta con él y le dice, pero bueno, tú no hiciste las ramas, tú no hiciste esto, que no hiciste lo otro, tú no estás contento por nada. Y le dice Dios, ¿acaso yo no voy a tener piedad con esta gente? Y ellos son ignorantes, no me conocen, son ignorantes. Pero dice la palabra del Señor, que eso entró dentro del corazón de Jonás y cayó en cuenta y se arrepintió. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros queremos ser Dios? Y queremos cambiar a nuestro esposo, queremos cambiar a nuestro alrededor, queremos cambiar a la gente que está cerca de nosotros y queremos hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos a veces, queremos hacerlo de la manera de nosotros. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos meternos con Dios para que las cosas cambien. Queremos hacerlo a base de palabras y a base de pleitos. Le digo, me pasa a mí constantemente y esta palabra es más para mí que para usted. Así es que yo quiero invitarle a usted que dejemos que Dios tome su trono y dejemos, así como ese pez tomó la decisión de obedecerle a Dios, nosotros también lo hagamos. Y no nos vayamos por el camino equivocado. No nos vayamos por la ruta equivocada.
porque vamos a sufrir, porque vamos a retrasar el tiempo, porque vamos a pasar dificultades en la manera que nosotros retrasemos nuestro tiempo. Vamos a pasar dificultades. Así es que yo pasé esa experiencia. Dios me mandó a un lugar, yo me fui para otro, creyendo que era Dios, y resulté yéndome al lugar donde Dios me tenía. Y eso le puede pasar a usted y le puede pasar a cualquiera. Retrasé el proceso, retrasé el tiempo, invertí dinero, porque así como Jonás tuvo que pagar de nuevo el boleto para regresarse e irse a Nínive, porque como pagó el de Tarsis, perdió el dinero de Tarsis y tenía que comprar uno nuevo para Nínive, de la misma manera me pasó a mí. Pero que no le pase a usted, que usted sea una persona que tenga en cuenta todo lo que usted haga, esté siempre bajo la mano de Dios y bajo la voluntad de Dios. Que usted no tenga que pasar un proceso largo por desobediencia. No seamos desobedientes. Esto es lo que nos muestra la palabra, es que dice que la gente que era incrédula, que a veces nosotros como cristianos somos más incrédulos que la gente cristiana o la gente que no conoce a Dios. Son más creyentes o tienen más fe que los que nosotros decimos que pasamos cerca de Dios. Que no nos pase eso, porque esta gente mostró más respeto, tanto lo de la nave que iban para Job, como los de Nínive mostraron más respeto que el mismo Jonás, que era un profeta. Así es que nosotros, si somos hijos de Dios, si hemos conocido a Dios en cualquier manera que lo hayamos hecho, seamos obedientes a la mano de Dios, seamos obedientes a lo que Dios quiera y no querramos agarrar el camino corto, agarremos el camino que Dios tiene trazado para nosotros, que no sabemos las cosas que nos esperan, no sabemos que si Jonás se hubiera ido derecho a Tarsis, a Nínive, y hubiera ido derecho, hubiera sido grande la bendición para él, pero por la desobediencia tuvo que pasar las incomodidades del pez, el agua, el zarandeo y el pleito con la gente en la nave para luego llegar a Nínive y sentirse en una manera deprimida. Yo creo que el problema con Jonás fue el que pensó que Dios amaba más a la gente de Nínive que a él. Y a veces nos pasa eso, es que Dios ama más a fulano que a mí, es que Dios le habla más a él que a mí. No, Dios nos habla a todos y nos ama a todos. Simplemente es que hay unos que obedecemos y hay otros que no obedecemos. Y el que obedece a Dios es como el hijo que obedece al padre. Dios está más cerca escuchando, el Padre pone más atención porque el Hijo ha demostrado esa obediencia y ese amor. Así es que yo le invito que usted lea la palabra del Señor, ore y que cada momento que usted pueda pase todas sus decisiones filtradas por Dios. Pase todas sus decisiones filtradas por Dios y sé que Dios hará cosas grandes en su vida. Gracias por estar aquí. Si no se ha suscrito, suscríbase a mi canal Ingrid Gabarrete Blog. Voy a estar subiendo mensajes y voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así es que suscríbase, dele like y active la campanita de notificaciones porque estaré bastante activa en esta plataforma de YouTube. Y espero que no se pierda ninguno de los mensajes que el Señor ponga en mi corazón. Que tenga una feliz tarde, feliz fin de semana y bendiciones.